marido y su amante se burlaron de la esposa en la audiencia, pero ella les mostró un papel que los calló. El aire acondicionado del juzgado familiar número 15 zumbaba con un ruido monótono que se mezclaba con el murmullo de voces nerviosas en los pasillos. Elena Vázquez se ajustó por quinta vez la blusa beige que había elegido esa mañana, una prenda sencilla pero digna que había comprado en una tienda de segunda mano en el mercado de Medellín. Sus manos temblaban ligeramente mientras revisaba los documentos en su gastada carpeta de cuero café, la misma que había usado durante años para organizar las facturas del hogar y los reportes escolares de sus hijos. Era un martes gris de octubre, y las nubes cargadas amenazaban con descargar una de esas lluvias torrenciales típicas de la temporada en la capital mexicana. Desde la ventana del segundo piso del edificio judicial, Elena podía ver el tráfico de la avenida Niños Héroes, una river constante de automóviles, microbuses y motocicletas que parecía reflejar el caos que se había apoderado de su vida en los últimos 8 meses. «Señora Vázquez», la voz de la secretaria del juzgado la sacó de sus pensamientos. Una mujer joven de no más de 25 años la miraba desde detrás de un escritorio metálico lleno de expedientes. «El licenciado Morales la está esperando». Elena asintió y se levantó del banco de madera donde había estado esperando durante casi una hora. Sus zapatos negros de tacón bajo, los únicos que le quedaban presentables después de años de uso, resonaron contra el piso de mosaico mientras caminaba hacia la oficina del abogado que la representaría en el proceso de divorcio más importante de su vida. El licenciado Joaquín Morales era un hombre de mediana edad, con el cabello gris perfectamente peinado hacia atrás y anteojos de armazón dorado que le daban un aire de sabiduría y experiencia. Su oficina olía a café recién hecho y a los libros de derecho que llenaban las estanterías de madera que cubrían 2 de las 4 paredes del pequeño espacio. «Buenos días, Elena», le dijo con una sonrisa que pretendía ser tranquilizadora, pero que no logró ocultar completamente la preocupación en sus ojos. «¿Cómo se siente? Sé que este día ha sido muy esperado, y también muy temido». Elena tomó asiento en la silla de cuero negro que estaba frente al escritorio del abogado. Durante los últimos 6 meses, esa silla se había convertido en un confesionario, donde había derramado lágrimas, expresado su frustración y compartido los detalles más íntimos y dolorosos de su matrimonio fallido. «Nerviosa», admitió Elena, su voz apenas un susurro. «Toda la noche estuve despierta, repasando todo lo que hemos hablado, todos los documentos, todas las pruebas. Pero aún así tengo miedo de que Roberto tenga algo preparado que nosotros no hayamos considerado». El licenciado Morales se reclinó en su silla y cruzó las manos sobre el escritorio. En los meses que había estado representando a Elena, había llegado a admirar la fortaleza silenciosa de esa mujer que había dedicado 18 años de su vida a un matrimonio que, según había descubierto, había sido una farsa durante los últimos 5 años. «Elena, hemos revisado cada detalle del caso. Tenemos documentación sólida sobre los bienes matrimoniales, testimonios de vecinos que pueden atestiguar sobre su dedicación como madre y esposa, y evidencia clara de la infidelidad de Roberto. El juez tendrá que considerar todos estos elementos». «Pero Roberto tiene mucho dinero», replicó Elena apretando las manos en su regazo. «Su abogado es uno de los mejores de la ciudad. Estoy segura de que han encontrado maneras de ocultar bienes, de hacer que parezca que yo no merezco nada. Y Sofía, ella estará ahí, probablemente luciendo hermosa y exitosa, mientras yo...» Elena no terminó la frase, pero ambos sabían lo que quería decir. Durante los meses previos al divorcio, Roberto no había perdido oportunidad de comparar cruelmente a Elena con Sofía, su secretaria de 28 años que se había convertido en su amante y ahora en su futura esposa. «Elena, escúcheme bien», dijo el licenciado Morales inclinándose hacia adelante y hablando con la voz firme pero gentil que había perfeccionado durante sus 20 años de carrera. «Usted no es menos valiosa que ninguna otra mujer. Ha criado a 2 hijos maravillosos, ha mantenido un hogar, ha apoyado la carrera de su esposo durante casi 2 décadas. Eso tiene valor, tanto emocional como legal». Elena asintió.
pero la inseguridad seguía reflejándose en sus ojos café, unos ojos que habían perdido gran parte del brillo que una vez los caracterizó. A los 42 años, Elena se veía mayor de lo que era. Las preocupaciones económicas, el estrés del proceso de divorcio y la humillación constante habían dejado marcas visibles en su rostro. Su cabello castaño, que antes llevaba siempre perfectamente arreglado, ahora lo tenía recogido en un moño sencillo que revelaba algunas canas prematuras. ¿Y mis hijos?, preguntó Elena. ¿Cómo van a reaccionar cuando sepan todos los detalles? Diego tiene 16 años, está en una edad difícil, y Camila apenas tiene 13. No quiero que esto los marque para siempre. Sus hijos la aman, Elena. Y aunque ahora no lo entiendan completamente, algún día valorarán que usted haya luchado por proteger sus derechos y su dignidad. Un divorcio nunca es fácil para los hijos, pero es mejor crecer en un hogar honesto que en uno lleno de mentiras y resentimiento. El sonido del teléfono interrumpió la conversación. La secretaria del licenciado Morales informó que la audiencia comenzaría en 15 minutos. Elena sintió como si el estómago se le encogiera, una sensación que se había vuelto familiar durante los últimos meses cada vez que se acercaba a un encuentro relacionado con el divorcio. Mientras caminaban por los pasillos del juzgado hacia la sala de audiencias, Elena no pudo evitar recordar el día en que se enteró de la infidelidad de Roberto. Había sido un sábado por la mañana, 8 meses atrás. Roberto había salido supuestamente a jugar golf con sus socios de la empresa constructora, donde trabajaba como director de proyectos. Elena estaba lavando su ropa cuando encontró en el bolsillo de su pantalón un recibo de un hotel de lujo en la zona rosa. Al principio trató de encontrar una explicación inocente. Tal vez había sido una comida de negocios, tal vez había llevado a un cliente importante. Pero cuando encontró más recibos, mensajes de texto borrados a medias y llamadas extrañas a horas inapropiadas, la verdad se volvió innegable. La confrontación había sido devastadora. Roberto no solo admitió la infidelidad, sino que fue cruel en su honestidad. Le dijo que llevaba 5 años sintiéndose aburrido en el matrimonio, que Sofía lo hacía sentir joven y exitoso, que Elena se había vuelto predecible y poco interesante. Las palabras habían caído sobre Elena como golpes físicos, cada una diseñada para destruir lo poco que quedaba de su autoestima. ¿Estás lista?, le preguntó el licenciado Morales mientras se detenían frente a la puerta de la sala de audiencias. Elena respiró profundamente y asintió. Sabía que del otro lado de esa puerta la esperaba Roberto, acompañado de Sofía y de su costoso abogado. Sabía que tendría que enfrentar miradas despectivas, comentarios hirientes y tal vez la humillación más grande de su vida. Pero también sabía que no tenía otra opción. Sus hijos, su futuro y su dignidad dependían de lo que sucediera en las próximas horas. La sala de audiencias del juzgado familiar número 15 era un espacio sobrio y formal, con paredes pintadas de un beige institucional y mobiliario funcional que había visto mejores días. Las sillas de madera con asientos de vinilo negro estaban organizadas en 2 secciones separadas por un pasillo central, como en una iglesia, pero el ambiente que se respiraba era cualquier cosa menos sagrado. Elena entró a la sala siguiendo al licenciado Morales. Inmediatamente sintió la mirada de Roberto clavada en ella. Su exesposo estaba sentado en la primera fila del lado derecho, vestido con un traje gris carbón perfectamente cortado, que probablemente costaba más de lo que Elena gastaba en ropa en todo un año. A su lado estaba Sofía, usando un vestido azul marino que acentuaba su figura esbelta y su piel joven. Su cabello rubio caía en ondas perfectas sobre sus hombros, y llevaba un maquillaje impecable que resaltaba sus ojos verdes. «Mira quién llegó», murmuró Roberto lo suficientemente alto para que Elena pudiera escucharlo. «La víctima de siempre». Sofía soltó una risita discreta que no pasó desapercibida para Elena. El abogado de Roberto, un hombre elegante de unos 50 años con el cabello perfectamente peinado y un traje que gritaba dinero, ni siquiera levantó la vista de los documentos que estaba revisando. Elena se sentó en el lado izquierdo de la sala, intentando mantener la compostura mientras sentía como si todas las miradas estuvieran puestas en ella. El contraste entre las 2 mujeres era evidente y doloroso.
Mientras Sofía irradiaba juventud, éxito y confianza, Elena se veía exactamente como lo que era, una mujer de mediana edad que había sido abandonada por un marido que buscaba recuperar su juventud perdida. ¿Nerviosa, Elena? La voz de Roberto llegó desde el otro lado de la sala. Espero que hayas dormido bien anoche. Puede ser la última noche tranquila que tengas en mucho tiempo. El licenciado Morales puso una mano tranquilizadora en el brazo de Elena. No le responda, le susurró. Está tratando de provocarla para que pierda la compostura frente al juez. En ese momento, la puerta lateral de la sala se abrió y entró el licenciado Fernando Carrillo, juez familiar con más de 15 años de experiencia en casos de divorcio. Era un hombre de mediana edad, calvo, con bigote gris y una expresión seria que había perfeccionado durante años de lidiar con matrimonios rotos y familias destrozadas. «Buenos días», dijo el juez mientras se sentaba detrás del estrado elevado que dominaba la sala. «Estamos aquí para la audiencia de divorcio en el caso Vázquez Herrera. Antes de comenzar, quiero recordar a todas las partes que esta es una sala de justicia y espero que mantengan el decoro apropiado». El abogado de Roberto, el licenciado Alejandro Santamaría, se levantó primero. Era un hombre imponente, con una presencia que llenaba la sala y una voz profunda que resonaba con autoridad. «Su señoría, mi cliente, el señor Roberto Herrera, ha venido hoy con la mejor disposición para resolver este lamentable asunto de la manera más justa y expedita posible. Mi cliente es un hombre de negocios respetado, un padre responsable, y está dispuesto a cumplir con todas sus obligaciones legales». Elena notó cómo el abogado había evitado cuidadosamente mencionar las razones del divorcio o la presencia de Sofía, que permanecía sentada junto a Roberto como si fuera su esposa legítima. El licenciado Morales se levantó a continuación. «Su señoría, mi clienta, la señora Elena Vázquez, también está aquí buscando justicia. Después de 18 años de matrimonio, durante los cuales se dedicó completamente a su familia y apoyó incondicionalmente la carrera profesional de su esposo, se encuentra en la necesidad de defenderse de un intento de dejarla en la indigencia, mientras el señor Herrera inicia una nueva vida con su amante». «Objeción», gritó inmediatamente el licenciado Santamaría. «El término amante es despectivo e inapropiado para estos procedimientos». «Sostenida», dijo el juez. «Licenciado Morales, mantenga un lenguaje apropiado para la sala». Elena sintió la primera punzada de humillación. Incluso en un tribunal de justicia, parecía que Roberto y Sofía tenían ventaja. Miró hacia donde estaban sentados y vio que Roberto le susurraba algo al oído a Sofía, quien respondió con otra sonrisa que Elena interpretó como burlona. Durante la siguiente hora, ambos abogados presentaron sus argumentos iniciales. El licenciado Santamaría pintó un cuadro de Roberto como un hombre trabajador, que había crecido profesionalmente durante el matrimonio, pero que se había encontrado en una relación que ya no lo satisfacía emocionalmente. Argumentó que Elena había recibido los beneficios de la prosperidad económica de Roberto durante años, pero que no había contribuido significativamente al crecimiento del patrimonio familiar. «Mi cliente ha trabajado incansablemente durante 18 años para construir una empresa exitosa», argumentó Santamaría. «Ha proporcionado una vida cómoda para su familia, ha pagado la educación privada de sus hijos, ha mantenido una casa en una de las mejores colonias de la ciudad. La señora Vázquez ha vivido una vida de comodidades sin tener que preocuparse por generar ingresos o contribuir al crecimiento económico de la familia». Elena sintió como si cada palabra fuera una bofetada. Era cierto que no había trabajado fuera de casa durante la mayor parte del matrimonio, pero había sido una decisión que tomaron juntos cuando nació Diego. Roberto había insistido en que era mejor que ella se quedara en casa para cuidar a los niños y apoyar su carrera, que requería largas horas y frecuentes viajes de trabajo. El licenciado Morales respondió con vehemencia: «Su señoría, el trabajo doméstico y el cuidado de los hijos es trabajo real y valioso. Mi clienta no solo mantuvo el hogar, sino que también manejó todas las responsabilidades relacionadas con la crianza de los hijos, permitiendo que el señor Herrera se enfocara completamente en su carrera sin distracciones. Además,
Durante los primeros años del matrimonio, la señora Vázquez trabajó como secretaria mientras su esposo terminaba sus estudios de ingeniería, contribuyendo económicamente al hogar cuando más se necesitaba. Eso fue hace 15 años, interrumpió Roberto desde su asiento, ganándose una mirada severa del juez. Señor Herrera, no hable a menos que se le pregunte directamente, advirtió el juez. Pero Roberto no parecía intimidado. Se reclinó en su silla con una sonrisa arrogante y murmuró algo a Sofía que la hizo reír nuevamente. Cuando llegó el momento de discutir la división de bienes, la situación se volvió aún más tensa. El licenciado Santamaría presentó una lista de activos que parecía sorprendentemente modesta para un hombre que Elena sabía que ganaba más de 200,000 pesos mensuales. Mi cliente está dispuesto a ser justo, dijo Santamaría. Propone que la señora Vázquez mantenga la casa familiar, que tiene un valor aproximado de 2 millones de pesos, libre de hipoteca. También recibirá una pensión alimenticia de 15,000 pesos mensuales durante 5 años, tiempo suficiente para que se reincorpore al mercado laboral. Elena sintió que el corazón se le hundía. La casa estaba en una zona donde los costos de mantenimiento eran altísimos, y 15,000 pesos mensuales no alcanzarían ni para cubrir los gastos básicos, mucho menos para mantener a sus 2 hijos adolescentes. Además, continuó Santamaría, mi cliente se hará cargo de todos los gastos educativos de los menores hasta que completen sus estudios universitarios. Sonaba generoso en papel, pero Elena sabía que Roberto había sido astuto. Los gastos más altos, la casa con sus enormes costos de mantenimiento y los impuestos prediales, quedarían en sus manos, mientras que él se quedaría con los activos líquidos y las inversiones que había hecho durante el matrimonio. El licenciado Morales se levantó para objetar. Su señoría, esta propuesta es insuficiente e injusta. Durante 18 años de matrimonio, mi clienta contribuyó significativamente al patrimonio familiar. Además, tenemos evidencia de que el señor Herrera ha ocultado activos significativos. ¿Evidencia?, preguntó el juez. Sí, su señoría. Tenemos registros de inversiones en el extranjero, cuentas bancarias que no fueron declaradas en la propuesta inicial y propiedades que fueron registradas a nombre de terceros, pero que fueron adquiridas con fondos matrimoniales. Elena vio cómo Roberto y su abogado intercambiaron miradas rápidas. Era obvio que no esperaban que ella hubiera podido obtener esa información. Esas son acusaciones muy serias, licenciado Morales, dijo el juez. ¿Puede presentar esa evidencia? En ese momento, Roberto se levantó de su asiento, ignorando las reglas del protocolo judicial. Su señoría, con todo respeto, mi exesposa está desesperada. Ha tenido 8 meses para aceptar que nuestro matrimonio terminó, pero parece que prefiere inventar fantasías antes que enfrentar la realidad. El juez golpeó su martillo. Señor Herrera, siéntese inmediatamente. Pero Roberto continuó hablando, su voz llenándose de una crueldad que Elena reconocía de las peleas que habían tenido en privado. Elena nunca entendió el mundo de los negocios. Durante 18 años, yo fui el único que tomó riesgos, el único que construyó algo. Ella se contentó con ir de compras, almorzar con amigas y ver telenovelas. Ahora que el matrimonio terminó, pretende ser socia de una empresa que ella nunca ayudó a construir. ¡Roberto! El grito desesperado de Elena resonó en la sala antes de que pudiera contenerse. ¿Ves? Roberto se dirigió al juez con una sonrisa cruel. Esto es exactamente lo que tuve que soportar durante años. Drama, emociones descontroladas, histeria. ¿Se imagina su señoría tratando de mantener una conversación civilizada con alguien así? Sofía no pudo contener una risita, y Roberto la miró con una sonrisa cómplice antes de continuar. Mi nueva pareja, dijo, poniendo énfasis en las palabras mientras miraba directamente a Elena. Es una profesional exitosa, tiene una carrera propia, entiende el mundo de los negocios, puede mantener una conversación inteligente. No es como... Bueno, ustedes pueden ver la diferencia. El juez golpeó el martillo repetidamente. Señor Herrera, siéntese inmediatamente o haré que lo saquen de la sala. Pero el daño ya estaba hecho.
Elena sintió como si cada palabra hubiera sido una cuchillada, dirigida directamente a su corazón. Roberto la había humillado públicamente, había comparado cruelmente con Sofía, y había reducido 18 años de matrimonio a un estereotipo despectivo de la esposa perezosa e inútil. Las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas de Elena, y ella luchó por mantener algo de dignidad mientras sentía las miradas de todos los presentes. Roberto finalmente se sentó, pero su sonrisa satisfecha dejaba claro que había logrado exactamente lo que quería: quebrar públicamente a Elena. «Licenciado Morales», dijo el juez con voz severa, «¿su clienta necesita un receso?». Elena se limpió las lágrimas con un pañuelo arrugado que sacó de su bolsa. «No, su señoría. Estoy bien». Pero no estaba bien. Se sentía humillada, pequeña, insignificante. Durante los últimos 8 meses, había luchado por mantener algo de autoestima, pero en 5 minutos Roberto había logrado destruir todo el progreso que había hecho. «Su señoría», continuó el licenciado Morales, «pido disculpas por la interrupción de mi clienta, pero como puede ver, ha sido sometida a una humillación innecesaria y cruel. Mi clienta merece ser tratada con dignidad en esta sala». «Estoy de acuerdo», dijo el juez. «Señor Herrera, cualquier otra interrupción o comentario inapropiado resultará en su expulsión de la sala. Continúe, licenciado Morales». Elena trató de concentrarse mientras su abogado presentaba los documentos que habían recopilado durante meses de investigación. Había extractos bancarios que sugerían transferencias sospechosas, documentos de inversiones que Roberto no había declarado, y testimonios de colegas que confirmaban que Roberto tenía propiedades que no aparecían en su declaración patrimonial. Pero cada vez que Elena miraba hacia donde estaban sentados Roberto y Sofía, veía la misma expresión de superioridad y desdén. Roberto lucía completamente relajado, como si estuviera seguro de que nada de lo que Elena pudiera presentar cambiaría el resultado final. Sofía, por su parte, parecía aburrida, revisando ocasionalmente su teléfono o arreglándose el cabello. Cuando el licenciado Santamaría se levantó para refutar las acusaciones, lo hizo con la confianza de alguien que tiene todas las cartas ganadoras. «Su señoría, mi cliente es un hombre de negocios exitoso que maneja inversiones complejas. Es normal que tenga cuentas en diferentes instituciones y inversiones diversificadas. Todo lo que posee ha sido adquirido legalmente y ha sido declarado apropiadamente ante las autoridades fiscales». «¿Y las propiedades registradas a nombre de terceros?», preguntó el juez. «Inversiones legítimas realizadas a través de sociedades comerciales, una práctica común y completamente legal en el mundo de los negocios». Elena sintió como sus esperanzas se desvanecían. Roberto había sido cuidadoso. Había usado su conocimiento y sus recursos para proteger sus activos de manera que técnicamente cumplía con la ley, aunque moralmente fuera reprehensible. «Además, su señoría», continuó Santamaría, «mi cliente ha sido más que generoso en su propuesta. La señora Vázquez recibirá una casa valuada en 2 millones de pesos, pensión alimenticia y el compromiso de que sus hijos tendrán todos sus gastos educativos cubiertos. Muchas mujeres en su situación estarían agradecidas por recibir tanto». La palabra agradecidas cayó sobre Elena como una bofetada. ¿Agradecida por recibir migajas después de 18 años de matrimonio? ¿Agradecida por ser humillada públicamente? ¿Agradecida por ser reemplazada por una mujer 15 años menor? Roberto se inclinó hacia Sofía y le susurró algo al oído. Ella respondió con una sonrisa y puso su mano sobre la de él, un gesto de posesión que no pasó desapercibido para Elena. Era como si estuvieran celebrando una victoria antes de que la batalla hubiera terminado. «Su señoría», dijo el licenciado Morales, «solicito un receso para consultar con mi clienta sobre los documentos adicionales que tenemos». «¿Documentos adicionales?», preguntó el juez. Elena sintió todas las miradas puestas en ella. Roberto y Sofía la observaban con una mezcla de curiosidad y desdén, probablemente preguntándose qué más podría tener una ama de casa ignorante para presentar en su defensa. Durante los meses previos al divorcio, Elena había pasado horas organizando papeles, revisando documentos antiguos
y tratando de entender las finanzas familiares que Roberto siempre había manejado exclusivamente. Había encontrado cosas que la confundieron, discrepancias que no podía explicar y patrones que le parecían sospechosos, pero que no sabía cómo interpretar. Pero había un documento en particular, uno que había encontrado por casualidad cuando estaba limpiando el estudio de Roberto después de que él se mudara. Un documento que había guardado sin estar completamente segura de su significado, pero que había llamado su atención por razones que no podía explicar completamente. Sí, su señoría, respondió Elena, sorprendiéndose a sí misma por la firmeza de su propia voz. Tengo algo que creo que puede ser relevante para este caso. Roberto y Sofía intercambiaron una mirada que Elena interpretó como divertida. Era obvio que no la consideraban una amenaza real. Después de todo, ¿qué podría saber una simple ama de casa sobre asuntos legales o financieros complejos? Muy bien, dijo el juez. Haremos un receso de 15 minutos. Cuando regresemos, la señora Vázquez podrá presentar su evidencia adicional. Mientras la sala se vaciaba para el receso, Elena se quedó sentada, aferrando su gastada carpeta de cuero. Roberto y Sofía pasaron junto a ella camino a la salida, y Elena escuchó a Roberto decir en voz lo suficientemente alta para que ella pudiera oír: «Pobrecita. Realmente cree que tiene algo que puede cambiar las cosas. Es casi patético». Sofía respondió con una risa cristalina. 18 años casada con un ingeniero exitoso y nunca aprendió nada sobre el mundo real. ¿Qué puede tener que nosotros no hayamos considerado ya? Elena permaneció inmóvil hasta que la sala se vació completamente. Solo entonces se permitió sacar de su carpeta el documento que había estado cargando durante semanas, sin estar completamente segura de si tendría algún valor real o si sería simplemente otro recordatorio doloroso de todo lo que había perdido. Era un papel que cambiaría todo, aunque en ese momento, sentada sola en la sala de audiencias vacía, Elena no tenía idea de cuán poderoso resultaría ser el arma que había estado cargando sin saberlo. El receso de 15 minutos se sintió como una eternidad para Elena. Mientras permanecía sentada en la sala de audiencias casi vacía, con solo el licenciado Morales a su lado revisando sus notas, Elena sacó nuevamente el documento que había estado guardando como su último recurso. Sus manos temblaron ligeramente mientras desdoblaba las páginas que había fotocopiado semanas atrás, cuando aún no estaba segura de su importancia. «Elena», le dijo suavemente el licenciado Morales, ¿está segura de que este documento es lo que necesitamos? Roberto y su abogado parecen muy confiados. Si presentamos algo que no sea contundente, podría empeorar nuestra posición. Elena miró el papel una vez más. Era un contrato de sociedad fechado 3 años atrás, redactado en lenguaje legal que ella apenas comprendía completamente. Lo había encontrado por casualidad cuando Roberto se mudó de la casa y ella estaba limpiando su estudio. Había estado archivado junto con otros documentos aparentemente sin importancia, garantías de electrodomésticos, pólizas de seguros vencidas y recibos antiguos. «No estoy completamente segura», admitió Elena, «pero hay algo en este documento que me llamó la atención desde el momento en que lo encontré. Roberto siempre fue muy cuidadoso con sus papeles importantes. ¿Por qué dejaría esto atrás si no tuviera algún significado?» El licenciado Morales tomó el documento y lo revisó rápidamente. Sus ojos se movían de izquierda a derecha mientras leía, y Elena notó cómo su expresión cambiaba gradualmente de curiosidad casual a concentración intensa. «Elena», murmuró después de varios minutos, «¿de dónde sacó esto exactamente?» Estaba en una carpeta vieja en el cajón inferior de su escritorio, junto con otros papeles que parecían no tener importancia. Al principio pensé que era solo otro documento de negocios, pero cuando lo leí más cuidadosamente, noté algunas cosas que me parecieron extrañas. «¿Qué cosas?», Elena señaló varios párrafos del documento. «Aquí dice que Roberto formó una sociedad con alguien llamado Inversiones Guadalajara S.A.D.C.B. hace 3 años. Pero yo nunca escuché que él tuviera socios en Guadalajara. Además, mire esta fecha. Es exactamente 6 meses después de que él empezara a comportarse de manera extraña, cancelando vacaciones familiares
y haciendo viajes de trabajo que nunca me explicó completamente. El licenciado Morales continuó leyendo, y Elena pudo ver cómo su interés crecía. Elena, ¿Roberto alguna vez mencionó tener negocios en Guadalajara? Nunca. Todos sus proyectos siempre fueron aquí en la Ciudad de México o en el Estado de México. Por eso me pareció tan extraño cuando encontré este documento. En ese momento, Elena escuchó las voces familiares de Roberto y Sofía regresando del receso. Podía oír la risa confiada de Sofía y los comentarios despectivos de Roberto sobre la desesperación de Elena por encontrar algo que no existe. «Licenciado», susurró Elena urgentemente, «si este documento no sirve, no tengo nada más. Roberto ha sido muy inteligente ocultando sus activos, y yo no soy una mujer de negocios. Durante 18 años confié en él completamente. Elena, este documento podría ser exactamente lo que necesitamos, pero necesito hacer algunas llamadas telefónicas para confirmar algunas cosas. ¿Puede darme 5 minutos más?» Elena asintió, observando cómo su abogado sacaba su teléfono celular y marcaba rápidamente un número. Mientras él hablaba en voz baja con alguien del otro lado de la línea, Elena vio regresar a Roberto y Sofía a la sala. Roberto lucía completamente relajado, incluso alegre, como si ya estuviera celebrando una victoria segura. Sofía, por su parte, había aprovechado el receso para retocarse el maquillaje y el cabello. Se veía impecable, radiante, todo lo que Elena había dejado de sentirse durante los últimos meses. Cuando Roberto le susurró algo al oído, Sofía soltó otra de esas risitas que se habían vuelto como dagas para Elena. ¿Sabes qué me dijo Roberto en el receso? Sofía habló lo suficientemente alto para que Elena pudiera escuchar, obviamente de manera intencional. Me dijo que Elena probablemente va a presentar algún recibo de supermercado como evidencia de alguna conspiración financiera. Pobrecita, realmente no entiende cómo funciona el mundo real. Roberto se rió. 18 años viéndome trabajar y nunca aprendió nada sobre negocios. Siempre fue más fácil para ella fingir que no entendía nada y dejar que yo me encargara de todo. Ahora quiere hacérsela inteligente, pero ya es demasiado tarde. Elena sintió que la sangre le hervía, pero trató de mantener la compostura. El licenciado Morales terminó su llamada telefónica y regresó a su asiento con una expresión que Elena no pudo interpretar completamente. ¿Y bien?, le preguntó Elena en voz baja. Elena, creo que acaba de encontrar oro, respondió el licenciado Morales con una sonrisa pequeña pero significativa. Pero tengo que advertirle, si presentamos esto, Roberto va a reaccionar muy mal. ¿Está preparada para eso? Elena miró hacia donde estaban sentados Roberto y Sofía, riéndose y susurrándose como si estuvieran en una cita romántica en lugar de en una audiencia de divorcio. Pensó en sus hijos, que tendrían que crecer sabiendo que su padre había abandonado a su madre por una mujer más joven. Pensó en todos los años que había sacrificado su propia carrera para apoyar la de Roberto. Pensó en todas las humillaciones que había soportado durante los últimos 8 meses. «Estoy lista», dijo Elena con una determinación que sorprendió hasta a ella misma. El juez regresó a la sala y llamó al orden. «Señora Vázquez, entiendo que tiene evidencia adicional que presentar». Elena se levantó lentamente, sintiendo las miradas de todos los presentes. Roberto la observaba con una mezcla de curiosidad y desdén, mientras que Sofía parecía completamente aburrida, como si estuviera segura de que nada de lo que Elena pudiera decir cambiaría el resultado inevitable. «Sí, su señoría», dijo Elena, su voz más firme de lo que se había sentido en meses. «Durante la limpieza de la casa después de que mi esposo se mudó, encontré este documento que creo que es relevante para el caso». Elena le entregó el documento al juez, quien comenzó a revisarlo cuidadosamente. Mientras tanto, el licenciado Santamaría se levantó con expresión de fastidio. «Su señoría, objeto a la presentación de evidencia que no fue incluida en el expediente previo a la audiencia. La defensa no ha tenido oportunidad de revisar este documento». «La objeción se anota», dijo el juez, «pero permitiré que la señora Vázquez explique la naturaleza de este documento. Adelante, señora». Elena respiró profundamente. «Su señoría,
Este documento establece la formación de una sociedad entre mi esposo y una empresa llamada Inversiones Guadalajara S.A.D.C.V. hace 3 años. Durante nuestro matrimonio, Roberto nunca mencionó tener socios comerciales en Guadalajara, ni haber formado ninguna sociedad fuera de su trabajo como director de proyectos en su empresa actual. Roberto se enderezó en su asiento, y Elena notó que por primera vez desde el inicio de la audiencia, parecía ligeramente menos confiado. Además, continuó Elena, las fechas en este documento coinciden exactamente con un periodo en el que Roberto comenzó a hacer viajes frecuentes que no podía explicar completamente, y cuando comenzó a mostrar ingresos que parecían superiores a su salario declarado. El juez continuó revisando el documento. Licenciado Santamaría, ¿su cliente puede explicar la naturaleza de esta sociedad? El abogado de Roberto se acercó a consultar con su cliente. Elena pudo ver cómo Roberto susurraba urgentemente, su expresión claramente más tensa que minutos antes. Sofía también parecía haber perdido parte de su aire de superioridad, mirando alternativamente a Roberto y al documento en las manos del juez. «Su señoría», respondió finalmente Santamaría, «mi cliente confirma que efectivamente formó esa sociedad como parte de sus actividades comerciales legítimas. Es una inversión en el sector inmobiliario en Guadalajara, completamente legal y apropiadamente registrada». «Entiendo», dijo el juez. «Pero la pregunta es si los ingresos de esta sociedad fueron declarados apropiadamente como parte del patrimonio matrimonial». Elena sintió una chispa de esperanza. El juez parecía estar tomando el documento en serio. «Su señoría», intervino el licenciado Morales. «Durante el receso tuve oportunidad de hacer algunas consultas preliminares sobre esta empresa. Inversiones Guadalajara S.A.D.C.V. no es una empresa inmobiliaria. Es una empresa de servicios financieros que maneja inversiones internacionales». Un murmullo se extendió por la sala. Roberto se inclinó hacia su abogado y comenzó a susurrarle algo urgentemente. «Además», continuó el licenciado Morales, «según el documento, el señor Herrera no es solo un inversionista minoritario en esta sociedad. Es el socio mayoritario, con 60% de participación». Elena vio cómo la expresión de Roberto cambiaba dramáticamente. La confianza arrogante había desaparecido, reemplazada por algo que Elena reconocía de los años de matrimonio. La expresión que Roberto ponía cuando había sido descubierto en una mentira. «Su señoría», dijo el licenciado Morales, «solicitamos un aplazamiento para investigar completamente esta sociedad y determinar qué activos o ingresos generados a través de ella no han sido declarados como parte del patrimonio matrimonial». «Objeción», gritó Santamaría. «Esto es una táctica dilatoria. Mi cliente ha cumplido con todas sus obligaciones de divulgación financiera». Pero el juez ya no parecía completamente convencido. «Licenciado Santamaría, este documento plantea preguntas legítimas sobre la completitud de la declaración patrimonial de su cliente. ¿El señor Herrera declaró los ingresos de esta sociedad en su declaración inicial?». Hubo un silencio tenso mientras Santamaría consultaba sus documentos. Elena pudo ver que Roberto estaba visiblemente agitado, sus manos moviéndose nerviosamente mientras hablaba en susurros urgentes con su abogado. «Su señoría», respondió finalmente Santamaría, «mi cliente mencionó esta inversión en términos generales, pero como se trata de una inversión relativamente nueva y con rendimientos variables, ¿los ingresos fueron declarados específicamente o no?», interrumpió el juez. Otro silencio incómodo. «No completamente, su señoría, pero…». «Entiendo», dijo el juez con una expresión cada vez más seria. «Señora Vázquez, ¿cómo obtuvo este documento?». «Su señoría, como mencioné, lo encontré entre los papeles que mi esposo dejó en casa cuando se mudó. Estaba archivado con otros documentos que parecían ser de importancia menor». Roberto finalmente se levantó ignorando los intentos de su abogado por hacerlo permanecer sentado. «Su señoría, mi exesposa está tratando de crear un escándalo donde no existe. Esa sociedad es una inversión legítima que…». «Señor Herrera», interrumpió el juez firmemente, «¿por qué este documento estaba en su hogar familiar si se refiere a una inversión comercial que aparentemente no fue discutida con su esposa?».
Elena sintió que su corazón se aceleraba. Por primera vez en meses, Roberto parecía estar en la defensiva. Yo llevaba trabajo a casa frecuentemente, su señoría. No todos los documentos comerciales tienen que ser discutidos con la persona que era legalmente su socia en el matrimonio, completó el juez. Sofía, que había permanecido relativamente silenciosa durante todo el intercambio, de repente se inclinó hacia Roberto y le susurró algo urgentemente. Elena notó que la expresión de superioridad había desaparecido completamente del rostro de la joven, reemplazada por algo que parecía ser preocupación genuina. Su señoría, intervino nuevamente el licenciado Morales. Hay otro aspecto de este documento que nos parece particularmente relevante. Según las fechas, esta sociedad fue formada aproximadamente al mismo tiempo que el señor Herrera comenzó su relación extramarital. «¡Objeción!», gritó Santamaría. «Esa afirmación es especulativa e irrelevante». «¿Es irrelevante?», preguntó el juez. «Si el señor Herrera estaba formando sociedades comerciales significativas mientras ocultaba información de su esposa y manteniendo una relación extramarital, eso habla sobre su transparencia financiera durante el matrimonio». Elena sintió una oleada de algo que no había experimentado en meses. Esperanza real. El juez estaba tomando en serio sus preocupaciones, y Roberto finalmente parecía vulnerable. «Además, su señoría», continuó el licenciado Morales, consultando sus notas, «según nuestras consultas preliminares, Inversiones Guadalajara S.A. de CV ha manejado transacciones por varios millones de pesos durante los últimos 3 años. Esto sugiere que los ingresos no declarados podrían ser significativos». El rostro de Roberto se había puesto pálido. Se volvió hacia Sofía, quien ahora parecía genuinamente preocupada, su compostura anterior completamente desaparecida. «Su señoría», dijo Roberto, su voz notablemente menos confiada que al inicio de la audiencia. «Puedo explicar todo esto. Es cierto que la sociedad ha sido más exitosa de lo que inicialmente anticipé, pero...» «¿Más exitosa?», interrumpió el juez. «¿En qué medida?». Roberto miró a su abogado, quien parecía estar luchando por encontrar una estrategia para manejar esta revelación inesperada. «Su señoría», intervino Santamaría, «solicitamos un receso para consultar con mi cliente sobre estos detalles financieros específicos». «Denegado», respondió el juez firmemente. «Señor Herrera, le pregunto directamente, ¿cuáles han sido los ingresos aproximados de esta sociedad durante los últimos 3 años?» Elena observó cómo Roberto luchaba visiblemente con la pregunta. Sus ojos se movían nerviosamente entre el juez, su abogado, y Sofía, quien ahora lo miraba con una expresión que Elena no pudo interpretar completamente. «Su señoría, la sociedad ha generado aproximadamente...». Roberto se detuvo, claramente calculando cuánto podía admitir sin destruir completamente su posición. «¿Aproximadamente cuánto, señor Herrera?», insistió el juez. «Quizás 800,000 pesos anuales», murmuró Roberto. Un murmullo audible se extendió por la sala. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. 800,000 pesos anuales durante 3 años significaban más de 2 millones de pesos que Roberto había ocultado. «¿800,000 pesos anuales?», repitió el juez. «¿Y estos ingresos no fueron incluidos en su declaración patrimonial?». «Su señoría», intervino rápidamente Santamaría, «estos son ingresos brutos, no netos. Hay gastos operativos, impuestos». «Entiendo la diferencia entre ingresos brutos y netos, licenciado», respondió el juez secamente. «La pregunta es por qué estos ingresos, en cualquier forma, no fueron mencionados en la declaración inicial de su cliente». Elena miró hacia Roberto y Sofía. La joven mujer ahora parecía estar susurrándole algo urgentemente a Roberto, y la expresión de ambos había cambiado completamente. La arrogancia y superioridad del inicio de la audiencia habían sido reemplazadas por algo que Elena reconocía como pánico apenas controlado. «Su señoría», dijo Elena, sorprendiéndose a sí misma por hablar sin que le preguntaran. «Hay algo más sobre este documento que me gustaría mencionar».
El juez la miró. Adelante, señora Vázquez. Elena señaló una sección específica del contrato. Aquí dice que uno de los propósitos de la sociedad es facilitar inversiones internacionales para ciudadanos mexicanos. Durante nuestro matrimonio, Roberto nunca mencionó tener inversiones internacionales. El silencio en la sala era palpable. Roberto parecía haber dejado de respirar. «Señor Herrera», preguntó el juez, ¿tiene inversiones internacionales que no han sido declaradas? Roberto miró desesperadamente a su abogado, quien parecía tan sorprendido por esta revelación como todos los demás. «Su señoría, Es complicado. Las leyes fiscales internacionales». «Señor Herrera», interrumpió el juez con voz severa, «le estoy preguntando una pregunta simple que requiere una respuesta simple. ¿Sí o no?» Elena nunca había visto a Roberto tan vulnerable. Durante 18 años de matrimonio, él siempre había sido el que tenía el control, el que sabía todas las respuestas, el que manejaba todas las situaciones difíciles. Ahora, por primera vez, parecía completamente perdido. «Sí», murmuró finalmente Roberto, su voz apenas audible. El juez se reclinó en su silla, claramente procesando las implicaciones de lo que acababa de escuchar. «Señor Herrera, ¿está usted admitiendo que tiene activos internacionales significativos que no fueron incluidos en su declaración patrimonial para este divorcio?» En ese momento, algo cambió en Roberto. Elena pudo ver el momento exacto en que su ex esposo decidió que la única manera de salir de esta situación era atacar. «Su señoría», dijo Roberto, su voz ahora llena de una rabia que Elena reconocía. «Mi ex esposa ha estado espiando mis asuntos comerciales privados. Ha violado mi privacidad, ha hurgado en documentos confidenciales y ahora está tratando de usar información obtenida ilegalmente para chantajearme». Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada. Incluso en este momento, cuando finalmente tenía algo de ventaja, Roberto trataba de convertirla en la villana. «No fue espionaje», respondió Elena, su voz temblando de indignación. «Estaba limpiando la casa donde vivimos juntos durante 18 años. Una casa que, según tu propuesta, tendré que mantener con 15,000 pesos mensuales mientras tú ocultas millones en inversiones internacionales». «Eso no es cierto», gritó Roberto, finalmente perdiendo completamente la compostura. «Esas inversiones son para nuestro futuro». «¿Nuestro futuro?». Elena se levantó de su asiento, su propia voz elevándose. «¿Te refieres a tu futuro con ella?». Elena señaló a Sofía, quien ahora parecía querer desaparecer de la sala. «¡Orden!», gritó el juez, golpeando repetidamente con su martillo. «Señor Herrera, señora Vázquez, mantengan el decoro». Pero Roberto ya no podía contenerse. Todos los meses de frustración, culpa y justificación salieron en una explosión de crueldad dirigida hacia Elena. «Sí, mi futuro con ella. Porque ella entiende mis ambiciones. Ella no se contenta con ser una carga económica. Ella tiene su propia carrera, sus propios ingresos, su propia vida. ¡Roberto!». La voz de Sofía sonó alarmada, claramente dándose cuenta de que Roberto estaba destruyendo su propia posición legal. Pero Roberto continuó, su voz llena de veneno. «Durante 18 años tuve que cargar con una esposa que no entendía nada del mundo real, que se contentaba con gastar mi dinero sin contribuir nada, y ahora que finalmente encontré a alguien que vale la pena, pretende quedarse con la mitad de todo lo que yo construí». El silencio que siguió fue ensordecedor. Elena se quedó parada, temblando, mientras las palabras de Roberto resonaban en la sala. Había sido la humillación final, la confirmación pública de todo lo que ella había temido que él pensara de ella durante todos esos años. Pero entonces, algo cambió en Elena. La humillación se transformó en una claridad cristalina. Por primera vez en meses, sabía exactamente qué decir. «Su señoría», dijo Elena, su voz ahora firme y clara. «Mi esposo acaba de admitir públicamente que durante nuestro matrimonio me consideraba una carga, mientras secretamente construía un imperio financiero que pretendía mantener oculto. Creo que eso dice todo lo que necesita saber sobre su carácter y su honestidad en este proceso».
El juez miró alternativamente a Roberto, que parecía haberse dado cuenta demasiado tarde del daño que se había causado a sí mismo, y a Elena, que por primera vez en toda la audiencia parecía completamente en control. «Señor Herrera», dijo el juez con voz severa, «sus comentarios han sido altamente inapropiados y han confirmado las sospechas sobre su falta de transparencia financiera. Además, ha admitido bajo juramento que tiene activos significativos que no fueron declarados en este proceso». Roberto miró desesperadamente a su abogado, pero Santamaría parecía estar calculando cómo minimizar el daño que su propio cliente acababa de causarse. «Su señoría», murmuró Santamaría, «mi cliente estaba bajo presión emocional». «Su cliente estaba bajo juramento», interrumpió el juez, «y acaba de admitir que ha ocultado activos matrimoniales significativos». Elena sintió que por primera vez en 8 meses tenía algo parecido al control de su propia vida. Roberto había revelado más de lo que pretendía, y su arrogancia finalmente había trabajado en su contra en lugar de a su favor. Pero sabía que la batalla aún no había terminado. Roberto era inteligente y astuto, y probablemente ya estaba calculando cómo recuperarse de este revés. Y Sofía, quien había permanecido relativamente silenciosa durante el intercambio, parecía estar observando todo con una intensidad que hacía que Elena se preguntara qué estaba pensando realmente. El juez golpeó su martillo. «Esta audiencia se suspende hasta mañana a las 9 de la mañana. Espero que ambas partes vengan preparadas para una discusión completa y honesta sobre todos los activos matrimoniales, incluyendo aquellos que aparentemente no han sido declarados previamente». Mientras la sala se vaciaba, Elena permaneció sentada, procesando lo que acababa de suceder. Por primera vez en meses, se sentía como si hubiera recuperado algo de su dignidad. Roberto y Sofía salieron de la sala sin mirarla, sus voces tensas mientras discutían en susurros lo que claramente había sido un desastre para su estrategia legal. «Elena», le dijo el licenciado Morales, «creo que acabamos de cambiar completamente el rumbo de este caso. Pero tenemos que estar preparados para mañana. Roberto va a venir listo para la guerra». Elena asintió, pero por primera vez en meses no se sentía intimidada por esa perspectiva. Había encontrado su voz, había encontrado su fuerza, y más importante, había encontrado un arma que Roberto nunca pensó que ella sería lo suficientemente inteligente para usar. El documento que había guardado durante semanas como un último recurso desesperado, había resultado ser exactamente lo que necesitaba para nivelar el campo de juego. Pero Elena sabía que Roberto no se rendiría fácilmente, y que la verdadera batalla comenzaría mañana. La noche después de la audiencia, Elena no pudo dormir. Se quedó despierta en su cama, mirando el techo de la habitación que había compartido con Roberto durante tantos años, repasando una y otra vez los eventos del día. Por primera vez en 8 meses, se sentía como si hubiera recuperado algo de control sobre su vida, pero también sabía que Roberto no se rendiría fácilmente. A las 5 de la mañana, Elena se levantó y preparó café. Mientras el sol comenzaba a asomar por las ventanas de la cocina, revisó nuevamente todos los documentos que había recopilado durante meses. El contrato de la sociedad había sido su arma secreta, pero sabía que Roberto tendría toda la noche para preparar una respuesta. Conocía a su ex esposo lo suficiente para saber que cuando se sentía acorralado, se volvía peligroso. Su teléfono sonó a las 7 de la mañana. Era el licenciado Morales. «Elena, ¿cómo se siente? Sé que ayer fue un día muy intenso». «Mejor de lo que me he sentido en meses», respondió Elena honestamente. «Pero también nerviosa. Roberto va a venir preparado hoy». «Tiene razón. De hecho, acabo de recibir una llamada del licenciado Santamaría. Quieren reunirse con nosotros antes de la audiencia». Elena sintió un nudo en el estómago. ¿Una reunión? ¿Para qué? Aparentemente, Roberto quiere hacer una nueva oferta de acuerdo. Creo que el descubrimiento de ayer los asustó más de lo que esperaban. Una hora después, Elena se encontraba nuevamente en el juzgado, pero esta vez en una sala de conferencias pequeña. Roberto estaba sentado al otro lado de una mesa de madera, pero su apariencia había cambiado dramáticamente desde el día anterior.
Las ojeras bajo sus ojos sugerían que él tampoco había dormido bien, y su traje, aunque caro, se veía arrugado como si se lo hubiera puesto apresuradamente. Sofía no estaba presente, lo cual sorprendió a Elena. Durante los últimos meses, la joven había sido una presencia constante al lado de Roberto, como si quisiera marcar su territorio. Su ausencia hacía que Elena se preguntara si algo había cambiado entre ellos después de las revelaciones del día anterior. «Elena», comenzó Roberto, su voz notablemente diferente a la arrogancia cruel del día anterior. «Creo que ayer las cosas se salieron de control. Ambos dijimos cosas que no debimos decir». Elena lo miró con cautela. Después de 18 años de matrimonio, conocía todas las versiones de Roberto. Encantador, manipulador, cruel y ahora, aparentemente, conciliador. Pero había aprendido a no confiar en ninguna de ellas. «¿Dónde está Sofía?», preguntó Elena. Roberto y su abogado intercambiaron una mirada rápida. «Sofía pensó que sería mejor que habláramos solo nosotros. Este es un asunto entre tú y yo». «Interesante», murmuró Elena. «Ayer parecía ser un asunto entre ustedes dos contra mí». El licenciado Santamaría tosió incómodamente. «Señora Vázquez, estamos aquí para discutir una nueva propuesta que creemos será más equitativa para ambas partes». «Más equitativa». Elena se reclinó en su silla. «¿Equitativa como los 15,000 pesos mensuales que ofrecieron ayer mientras Roberto escondía millones en inversiones internacionales?» Roberto se pasó las manos por el cabello, un gesto que Elena recordaba de los momentos en que él se sentía abrumado por el trabajo. «Elena, sé que ayer me comporté mal. Dije cosas horribles que no debí decir. Pero también tienes que entender que me sentí atacado, expuesto». «¿Expuesto?» Elena sintió que su voz se elevaba. «¿Expuesto por tener que admitir la verdad sobre tu situación financiera?» «Está bien», intervino Roberto levantando las manos. «Tienes razón. No fui completamente honesto sobre mis ingresos, pero también tienes que entender que esas inversiones son complicadas. No es dinero que pueda liquidar fácilmente». El licenciado Morales se inclinó hacia adelante. «Señor Herrera, ¿cuál es específicamente su nueva propuesta?» Roberto respiró profundamente. «Estoy dispuesto a aumentar la pensión alimenticia a 30,000 pesos mensuales durante 10 años. Elena puede quedarse con la casa, libre de hipoteca. Además, estableceré un fondo de 2 millones de pesos para los gastos universitarios y futuros de nuestros hijos». Elena calculó rápidamente. Era una oferta significativamente mejor que la del día anterior, pero aún así parecía insuficiente considerando lo que ahora sabía sobre los verdaderos ingresos de Roberto. «¿Y qué pasa con las inversiones internacionales?», preguntó Elena. Roberto dudó. «Esas son complicadas. Están atadas a contratos a largo plazo, algunas en monedas extranjeras con fluctuaciones». «Roberto», interrumpió Elena, «durante 18 años escuché tus explicaciones sobre tus negocios. Siempre había una razón por la cual el dinero era complicado cuando se trataba de gastos familiares, pero nunca era complicado cuando querías comprar algo para ti. Eso no es justo, Elena. Siempre te di todo lo que necesitabas». «¿Todo lo que necesitaba? ¿O todo lo que tú pensabas que merecía?» Elena sintió que su voz se endurecía. «Porque aparentemente, lo que yo necesitaba era vivir sin saber que mi esposo tenía millones escondidos mientras yo me preocupaba por el presupuesto mensual del supermercado». El licenciado Santamaría intervino rápidamente. «Señora Vázquez, entendemos su frustración, pero estamos tratando de llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes sin la necesidad de un litigio prolongado y costoso». «¿Costoso para quién?», preguntó Elena. «Porque aparentemente Roberto tiene mucho más dinero del que declaró inicialmente». Roberto se frotó las sienes. «Elena, escúchame. Si esto va a juicio completo, va a ser un desastre para todos. Los abogados van a llevarse una fortuna. Nuestros hijos van a ser interrogados. Todos nuestros asuntos privados van a volverse públicos. Nuestros asuntos privados ya se volvieron públicos ayer cuando me humillaste frente a toda la sala», replicó Elena. «Tienes razón», admitió Roberto.
Me comporté como un idiota ayer. Pero Elena, tenemos que pensar en Diego y Camila. ¿Realmente quieres que pasen por un juicio largo donde van a escuchar todos los detalles de por qué nuestro matrimonio fracasó? Era una táctica que Elena reconocía. Roberto siempre había usado a los niños como argumentos cuando quería que ella cediera en algo. Pero esta vez, Elena estaba preparada. Nuestros hijos ya saben por qué fracasó nuestro matrimonio, Roberto. Saben que su padre dejó a su madre por una mujer más joven. Lo que no saben es que su madre luchó por proteger su futuro financiero cuando su padre trató de esconder millones de pesos. Roberto pareció sorprendido por la respuesta directa de Elena. Durante años, ella había cedido ante el argumento de proteger a los niños. Pero ahora se daba cuenta de que proteger a los niños significaba asegurar su futuro económico, no proteger la imagen de su padre. «Está bien», dijo Roberto claramente frustrado. «¿Qué quieres exactamente?» Elena miró a su abogado, quien asintió alentadoramente. «Quiero una auditoría completa de todas tus inversiones, nacionales e internacionales. Quiero saber exactamente cuánto dinero has generado durante nuestro matrimonio y cuánto has ocultado. Y quiero que la división de bienes se base en números reales, no en las cifras que decidiste revelar. Eso podría tomar meses», protestó Santa María. «Entonces que tome meses», respondió Elena. «Tengo 42 años. Puedo esperar un poco más para obtener justicia». Roberto la miró con una expresión que Elena no había visto antes. Era una mezcla de sorpresa, respeto y, tal vez, algo parecido al miedo. «Elena», dijo Roberto suavemente, «no te reconozco, nunca fuiste así». «Tienes razón», respondió Elena. «Nunca fui así, pero también nunca había sido traicionada, humillada y estafada por la persona en quien más confiaba en el mundo». El silencio en la sala era palpable. Roberto parecía estar procesando que la mujer que había considerado predecible e inofensiva durante años se había transformado en alguien que no podía manipular fácilmente. «Está bien», dijo finalmente Roberto. «Si eso es lo que quieres, podemos discutir una auditoría, pero va a ser cara y va a tomar tiempo». «El tiempo lo tengo», respondió Elena. «Y en cuanto al costo, creo que alguien que tiene inversiones internacionales secretas puede permitírselo». En ese momento, la puerta de la sala de conferencias se abrió y entró una mujer que Elena no reconoció. Era joven, tal vez de unos 30 años, con cabello negro recogido en un moño profesional y vestida con un traje gris que gritaba competencia y autoridad. «Perdón por la interrupción», dijo la mujer, «pero necesito hablar con el señor Herrera urgentemente». Roberto se levantó, claramente molesto por la interrupción. «¿Quién es usted?» «Soy la licenciada Patricia Ruiz, de la Procuraduría Fiscal de la Federación». Un silencio helado se apoderó de la sala. Elena sintió que su corazón se aceleraba, aunque no estaba segura de por qué. «¿La Procuraduría Fiscal?», preguntó el licenciado Morales. «¿Qué está haciendo aquí?». La licenciada Ruiz abrió una carpeta que llevaba en las manos. «Señor Herrera, hemos recibido información que sugiere que usted puede tener activos no declarados en el extranjero. Estamos aquí para informarle que está bajo investigación por posible evasión fiscal». Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de la habitación. Roberto se había puesto pálido, y su abogado parecía estar luchando por mantener la compostura. «¿Investigación?», balbuceó Roberto. «¿Sobre qué base?». «Sobre la base de información que recibimos ayer sobre una sociedad llamada Inversiones Guadalajara y posibles activos internacionales no declarados». Elena se dio cuenta de que alguien había reportado a Roberto a las autoridades fiscales, basándose en lo que había salido a la luz durante la audiencia del día anterior. ¿Pero quién? ¿Quién les dio esa información?, preguntó Roberto, su voz ahora claramente alterada. La licenciada Ruiz sonrió. «Esa información es confidencial, pero puedo decirle que la persona que hizo el reporte tiene conocimiento directo de sus actividades financieras». Elena miró a Roberto, que ahora parecía estar en pánico. Sus ojos se movían frenéticamente entre la agente fiscal, su abogado, y Elena, como si tratara de procesar cómo había llegado a esta situación. «Señor Herrera»,
continuó la licenciada Ruiz. Va a necesitar presentar documentación completa de todos sus ingresos y activos, nacionales e internacionales, en los próximos 30 días. Si no coopera completamente, podríamos proceder con cargos criminales. ¿Cargos criminales? Roberto se desplomó en su silla. Evasión fiscal es un delito federal, señor Herrera. Las penas pueden incluir multas significativas y tiempo en prisión. Elena observaba la escena con una mezcla de shock y, sorprendentemente, satisfacción. Durante meses, Roberto había usado su poder económico y su conocimiento superior de los negocios para intimidarla y humillarla. Ahora, por primera vez, él era el que estaba siendo intimidado. Licenciada Ruiz, intervino el licenciado Santamaría. Mi cliente puede consultar con un abogado fiscal antes de... Por supuesto, respondió la agente, pero la investigación procederá independientemente, y debo advertirle que cualquier intento de mover o ocultar activos durante la investigación será considerado obstrucción de la justicia. Roberto miró desesperadamente a Elena. Elena, tú no tuviste nada que ver con esto, ¿verdad? Elena lo miró directamente a los ojos. No, Roberto, yo no reporté nada a la Procuraduría Fiscal. Era la verdad. Elena no había hecho el reporte, pero ahora se preguntaba quién lo había hecho. ¿Alguien que había estado presente en la audiencia del día anterior? ¿Alguien que tenía acceso a información sobre las actividades de Roberto? Después de que la licenciada Ruiz se fue, dejando a Roberto con una citación oficial y una lista de documentos que debía presentar, la sala de conferencias se quedó en silencio. Bueno, dijo finalmente el licenciado Morales, creo que esto cambia significativamente la dinámica de nuestras negociaciones. Roberto tenía la cabeza entre las manos. Esto es un desastre completo. Roberto, dijo Elena suavemente, quizás este es el momento de ser completamente honesto, conmigo, con los abogados y con las autoridades fiscales. Roberto la miró con una expresión que Elena no había visto en años. Vulnerabilidad genuina. Elena, necesito que sepas que nunca quise que las cosas llegaran a este punto. Cuando comencé a hacer esas inversiones pensé que estaba protegiendo nuestro futuro. ¿Nuestro futuro?, preguntó Elena. ¿O tu futuro con Sofía? Roberto no respondió inmediatamente, lo cual era una respuesta en sí misma. Las inversiones comenzaron antes de Sofía, dijo finalmente. Pero es cierto que cuando nuestra relación empezó a cambiar, pensé que tal vez necesitaría protección financiera. ¿Protección de qué? De un divorcio costoso. Elena sintió como si hubiera recibido una bofetada. ¿Entonces planificaste todo esto? ¿El divorcio? ¿Ocultar los activos? ¿Dejarme sin nada? No lo planifiqué exactamente, dijo Roberto. Pero sí pensé que era inteligente proteger mis activos en caso de que nuestro matrimonio no funcionara. ¿Cuándo comenzaste a planificar que nuestro matrimonio no funcionara? Roberto guardó silencio por un largo momento. Hace aproximadamente 5 años. Elena sintió que el mundo se tambaleaba. 5 años. Roberto había estado planificando abandonarla durante 5 años, mientras ella continuaba creyendo que tenían un matrimonio sólido. ¿5 años? Susurró Elena. Mientras yo organizaba cenas para tus colegas, mientras te apoyaba en tus proyectos, mientras criaba a nuestros hijos. Elena, no era personal. ¿No era personal? Elena se levantó, su voz llena de una ira que no sabía que poseía. ¿Planificar arruinar mi vida no era personal? Yo no quería arruinar tu vida. Solo quería proteger lo que había construido. Con mi apoyo, con mi sacrificio, con 18 años de mi vida. En ese momento, Elena se dio cuenta de algo. Durante todos los meses de dolor y humillación, había estado pensando que Roberto la había traicionado impulsivamente, que se había enamorado de Sofía y había tomado decisiones emocionales. Pero la verdad era mucho peor. Había sido calculado, planificado, deliberado. Elena, dijo el licenciado Morales suavemente, creo que deberíamos regresar a la sala de audiencias. El juez nos está esperando. Elena asintió, pero su mente estaba procesando todo lo que había aprendido en los últimos minutos. Roberto no solo la había traicionado,
Había estado planeando traicionarla durante años, y ahora, las autoridades fiscales estaban investigando sus actividades financieras. Mientras caminaban hacia la sala de audiencias, Elena notó que Roberto parecía haber envejecido años en las últimas horas. Su paso seguro había sido reemplazado por un caminar vacilante, y su expresión arrogante había desaparecido completamente. «Elena», le dijo Roberto mientras se detenían frente a la puerta de la sala. «Sé que esto es difícil de creer, pero nunca quise lastimarte. Solo quería... libertad». Elena lo miró con una claridad que no había tenido en meses. «Roberto, la libertad que querías tenía un costo. Y ese costo era mi vida, mi seguridad y mi dignidad. Ahora vas a tener que enfrentar las consecuencias de haber tratado de obtener tu libertad de manera deshonesta». Cuando entraron a la sala de audiencias, Elena notó inmediatamente que Sofía estaba ausente. Su asiento estaba vacío, y Roberto parecía estar consciente de su ausencia. Elena se preguntó si la investigación fiscal había asustado a la joven mujer, o si había algo más. El juez Carrillo entró a la sala y se sentó detrás de su estrado. «Buenos días. Entiendo que ha habido algunos desarrollos significativos desde ayer». El licenciado Santamaría se levantó. «Su señoría, mi cliente ha sido notificado de una investigación fiscal que creemos está relacionada con la información que salió a la luz durante la audiencia de ayer». «¿Una investigación fiscal?». El juez miró a Roberto con expresión seria. «Señor Herrera, ¿es cierto que está siendo investigado por las autoridades fiscales?». Roberto se levantó lentamente. «Sí, su señoría. Pero quiero asegurar a la Corte que estoy dispuesto a cooperar completamente con cualquier investigación». «Entiendo», dijo el juez. «Esto ciertamente complica nuestro proceso. Licenciado Morales, ¿cuál es la posición de su clienta?». Elena se levantó antes de que su abogado pudiera responder. «Su señoría, creo que la investigación fiscal confirma lo que hemos estado diciendo, que mi esposo ha ocultado activos significativos durante nuestro matrimonio. Solicito que este divorcio sea suspendido hasta que la investigación fiscal se complete, para que podamos tener una imagen completa de los verdaderos activos matrimoniales». «Objeción», gritó Santamaría. «Eso podría tomar años». «Tal vez», respondió Elena, «pero prefiero esperar para obtener justicia que aceptar un acuerdo basado en mentiras». El juez consideró la situación. «Señor Herrera, dado que ahora está bajo investigación fiscal, ¿está dispuesto a hacer una declaración completa y honesta de todos sus activos?». Roberto miró a su abogado, quien parecía estar luchando por encontrar una estrategia que salvara a su cliente. «Su señoría», respondió Roberto finalmente, «estoy dispuesto a ser completamente honesto sobre mis activos, pero necesito tiempo para compilar toda la información». «Muy bien», dijo el juez, «vamos a aplazar este caso por 60 días para permitir que se complete una auditoría financiera completa. Además, voy a ordenar que todos los activos del señor Herrera sean congelados hasta que se resuelva tanto la investigación fiscal como el divorcio». «¿Congelados?». Roberto se veía pánico. «Su señoría, eso me dejará sin acceso a mis fondos operativos». «Señor Herrera», interrumpió el juez, «debería haber considerado esas consecuencias antes de ocultar activos en un proceso de divorcio. La orden de congelación se mantendrá hasta que tengamos una imagen completa de su situación financiera». Elena sintió una oleada de satisfacción. Por primera vez en 8 meses, Roberto estaba enfrentando consecuencias reales por sus acciones. Mientras la audiencia terminaba y la sala se vaciaba, Elena se encontró cara a cara con Roberto por primera vez en mucho tiempo sin abogados, jueces o espectadores. «Elena», dijo Roberto, su voz cansada, «¿sabes quién me reportó a la Procuraduría Fiscal?». Elena lo miró con curiosidad genuina. «No, Roberto, no lo sé, pero me pregunto si no será alguien que conoce muy bien tus actividades financieras». Roberto frunció el ceño. «¿Qué quieres decir?». «Pienso que alguien que ha tenido acceso a tu información financiera, alguien que sabía sobre las inversiones internacionales, alguien que tal vez se sintió traicionado cuando se dio cuenta de que también había sido engañado». «No entiendo. ¿Dónde está Sofía hoy, Roberto?». Roberto se quedó en silencio por un momento.
Dijo que tenía trabajo. O tal vez se dio cuenta de que el hombre con quien pensaba que se iba a casar no era tan honesto como creía. Elena vio un destello de comprensión en los ojos de Roberto. No, ella no haría eso. ¿No? Una mujer ambiciosa que descubre que su futuro esposo es un evasor fiscal que puede ir a prisión. Una mujer que probablemente pensaba que se estaba casando con un hombre rico y exitoso, solo para descubrir que es un criminal. Roberto se sentó pesadamente en una de las sillas de la sala. Ella me dijo que me amaba. Roberto, dijo Elena suavemente, tú me dijiste que me amabas durante 18 años, pero durante los últimos 5 estuviste planeando traicionarme. ¿Por qué Sofía sería diferente? Por primera vez desde que Elena podía recordar, Roberto se veía completamente derrotado. El hombre que había controlado cada aspecto de sus vidas durante tantos años, ahora se veía perdido y vulnerable. Elena, dijo Roberto, sé que no merezco tu perdón, pero necesito pedirte algo. ¿Qué? Cuando todo esto termine, cuando la investigación esté completa y el divorcio esté finalizado, ¿podrás alguna vez perdonarme? No por mí, sino por nuestros hijos. Elena consideró la pregunta. Meses atrás, cuando Roberto la había dejado, había fantaseado con el momento en que él le pediría perdón. Había imaginado que se sentiría victoriosa, satisfecha, vindicated. Pero ahora, viendo al hombre que una vez había amado reducido a un estado de desesperación y pánico, solo sentía una profunda tristeza. Roberto, dijo Elena finalmente, el perdón no es algo que puedas pedir. Es algo que la persona herida da cuando está lista. Ahora mismo estoy enfocada en reconstruir mi vida y proteger el futuro de nuestros hijos. Tal vez algún día pueda perdonarte, pero ese día no es hoy. Roberto asintió, pareciendo entender que era la respuesta más honesta que podía esperar. Mientras Elena salía del juzgado esa tarde, se sintió diferente de como se había sentido en meses. No exactamente feliz. Había demasiado dolor y demasiada incertidumbre para eso, pero sí empoderada. Había encontrado su voz, había luchado por sus derechos, y había visto cómo la arrogancia de Roberto finalmente había trabajado en su contra. Su teléfono sonó mientras caminaba hacia su auto. Era un número que no reconocía. ¿Elena? La voz era femenina, joven y familiar. ¿Sofía? Sí. ¿Podemos hablar? Elena se detuvo en medio del estacionamiento. ¿Hablar de qué? De Roberto. De todo lo que has descubierto. Creo que hay cosas que debes saber. Elena sintió su corazón acelerarse. ¿Qué tipo de cosas? Cosas que podrían ayudarte en tu divorcio. Cosas que Roberto nunca pensó que yo descubriría. ¿Por qué querrías ayudarme? Hubo una pausa larga antes de que Sofía respondiera. Porque me di cuenta de que si Roberto pudo mentirte y engañarte durante años, también pudo hacerme lo mismo a mí. Y porque creo que ambas merecemos saber la verdad. Elena cerró los ojos, procesando esta inesperada oferta de alianza de la mujer que había considerado su enemiga durante meses. ¿Dónde quieres que nos encontremos?, preguntó Elena finalmente. Hay un café en la colonia Roma. Café Toscano. ¿Conoces el lugar? Sí. ¿Puedes estar ahí a las 7 de la noche? Elena miró su reloj. Eran las 5 de la tarde. Sí, puedo. Elena, dijo Sofía antes de colgar, creo que Roberto nos ha mentido a ambas más de lo que cualquiera de nosotras se imagina. Mientras Elena conducía hacia casa para cambiarse de ropa antes de la cita con Sofía, su mente se llenó de preguntas. ¿Qué había descubierto Sofía? ¿Había sido ella quien había reportado a Roberto a la Procuraduría Fiscal? ¿Y qué otros secretos había estado guardando Roberto? Por primera vez en meses, Elena se sentía como si estuviera a punto de obtener respuestas reales. Pero también sabía que esas respuestas podrían ser más perturbadoras de lo que estaba preparada para enfrentar. El Café Toscano estaba ubicado en una esquina tranquila de la colonia Roma, un lugar que Elena había visitado ocasionalmente con amigas durante los años de su matrimonio. Era un espacio acogedor con paredes de ladrillo expuesto, plantas colgantes y el aroma constante de café recién molido. Cuando Elena llegó a las 7 en punto, Sofía ya estaba sentada en una mesa del fondo.
parcialmente oculta por una columna de madera. Elena casi no reconoció a la mujer que la esperaba. La Sofía confiada y radiante de las audiencias había sido reemplazada por alguien que se veía vulnerable y cansada. Su cabello rubio estaba recogido en una coleta simple, sin el styling perfecto que había lucido en el juzgado. Llevaba jeans y una blusa sencilla, y su rostro, libre del maquillaje elaborado habitual, revelaba ojeras que sugerían que ella tampoco había dormido bien. «Gracias por venir», dijo Sofía cuando Elena se sentó frente a ella. Su voz era diferente también, más suave, menos segura. «Debo admitir que estoy curiosa», respondió Elena, pidiendo un café cuando se acercó la mesera. «Hace 2 días estabas riéndote de mí en el juzgado y ahora quieres ayudarme». Sofía bajó la mirada hacia su taza de café, que parecía estar ya fría. «Las cosas han cambiado mucho en los últimos 2 días. He aprendido cosas sobre Roberto que cambian todo». «¿Qué tipo de cosas?». Sofía levantó la mirada y Elena pudo ver que había estado llorando. «Elena, ¿puedo preguntarte algo personal?». «Supongo. Durante tu matrimonio, ¿Roberto alguna vez te hizo sentir como si fueras estúpida? ¿Como si no entendieras el mundo real?». Elena se sorprendió por la pregunta. «Constantemente, especialmente durante los últimos años. Siempre me decía que yo no entendía los negocios, que era demasiado emocional, que no podía manejar la realidad de las finanzas familiares». Sofía asintió. «Me ha estado diciendo lo mismo sobre ti durante 2 años. Que eras una esposa que no entendía nada, que solo sabías gastar dinero, que nunca contribuiste a nada real». «¿Y tú le creíste?». «Sí», admitió Sofía. «Completamente. Pero también me dijo otras cosas. Me dijo que sus finanzas eran complicadas por el divorcio, que tendríamos que ser cuidadosos con el dinero durante un tiempo. Me pidió que no fuera tan exigente con gastos, que fuera comprensiva con sus limitaciones económicas temporales». Elena frunció el ceño. «¿Limitaciones económicas? ¿El hombre que acaba de admitir que tiene inversiones internacionales millonarias?». «Exactamente», dijo Sofía. «Ayer, después de la audiencia, estaba tan molesta que fui a su oficina para confrontarlo. Le dije que no entendía por qué me había estado pidiendo que fuera conservadora con el dinero si él tenía tantos activos ocultos». «¿Y qué te dijo?». Sofía se pasó las manos por el cabello. «Primero trató de explicarme que esos activos estaban atados y no eran líquidos. Pero cuando seguí presionando, se puso furioso. Me dijo que yo no entendía los negocios complejos, que era demasiado joven e inexperta para comprender las sutilezas de las inversiones internacionales». «El mismo patrón», murmuró Elena, siempre culpando a la mujer por no entender, nunca admitiendo que él estaba mintiendo. «Pero Elena, hay más, mucho más». Sofía abrió su bolsa y sacó una carpeta. «Después de nuestra pelea, Roberto salió de la oficina furioso. Dejó su computadora encendida y su teléfono sobre el escritorio. Yo revisé sus archivos». Elena sintió su corazón acelerarse. «¿Qué encontraste?». Sofía abrió la carpeta y sacó varias hojas impresas. «Elena, Roberto no solo tiene inversiones internacionales. Tiene 3 empresas fantasma, 2 propiedades en Miami que nunca mencionó, y una cuenta bancaria en las Islas Caimán con más de $2 millones. Elena sintió como si el aire hubiera sido succionado de sus pulmones. ¿$2 millones? Eso es solo lo que pude encontrar en 1 hora. Pero hay más, Elena, mucho más». Sofía deslizó los documentos a través de la mesa. «Roberto ha estado planeando esto durante años. No solo ocultar activos para el divorcio, sino también para evadir impuestos». Elena revisó los documentos con manos temblorosas. Había extractos bancarios, contratos de propiedades y documentos de constitución de empresas, todo en inglés y con fechas que se remontaban a 5 años atrás. «¿Cómo obtuviste todo esto?». «Roberto siempre fue descuidado con sus contraseñas. Usaba las mismas para todo. Nuestro aniversario, que resulta que también era la fecha de tu cumpleaños». Sofía hizo una pausa. «Creo que parte de él nunca superó completamente su vida contigo». Elena no sabía cómo sentirse sobre esa revelación. «Sofía, ¿por qué me estás mostrando esto? ¿Por qué me estás ayudando?».
Sofía respiró profundamente, porque ayer, después de la audiencia, me di cuenta de algo horrible. Roberto no me ama. Nunca me amó. Yo era solo una distracción conveniente mientras él planeaba su escape financiero. ¿Qué te hizo darte cuenta de eso? Cuando lo confronté sobre el dinero oculto, su reacción no fue explicar o disculparse. Su reacción fue gritarme que yo era tan estúpida como Elena y que si no me callaba podría terminar en la misma situación. Elena sintió una punzada de algo inesperado, empatía hacia Sofía. ¿Te amenazó? Sí. Y en ese momento me di cuenta de que Roberto no es el hombre que yo pensé que era. Durante 2 años, me convenció de que yo era especial, diferente de ti. Pero en realidad, él ve a todas las mujeres como obstáculos para sus ambiciones. Elena estudió a la joven mujer sentada frente a ella. Sofía, ¿fuiste tú quien reportó a Roberto a la Procuraduría Fiscal? Sofía asintió. Después de encontrar estos documentos anoche, me di cuenta de que Roberto no solo les había mentido a ustedes sobre sus finanzas, también le había mentido al gobierno. Y me di cuenta de que si él puede mentir tan elaboradamente sobre esto, probablemente me ha mentido sobre todo lo demás, incluyendo sus sentimientos hacia ti, especialmente sobre eso. Sofía se limpió una lágrima que había comenzado a rodar por su mejilla. Elena, encontré algo más en su computadora. Correos electrónicos con otra mujer, una ejecutiva en Monterrey. Han estado comunicándose durante 6 meses. Elena se reclinó en su silla, procesando esta información. Entonces Roberto te estaba engañando a ti también. Parece que sí. Los correos eran íntimos. Hacían planes para encontrarse cuando el divorcio estuviera finalizado. Aparentemente él le dijo que yo era solo una complicación temporal, hasta que pudiera liberarse completamente de su matrimonio. Elena no sabía si reír o llorar. La ironía era perfecta. Roberto había traicionado a su esposa con su amante, y ahora había traicionado a su amante con otra mujer. Sofía, dijo Elena suavemente, ¿cómo te sientes sabiendo todo esto? Humillada, estúpida, usada. Sofía se limpió los ojos con una servilleta, pero también furiosa. Durante 2 años, Roberto me hizo creer que yo era especial, que nuestro amor era real, que él había dejado su matrimonio porque finalmente había encontrado a su alma gemela. Pero en realidad, yo era solo parte de su plan para salir del matrimonio con la mayor cantidad de dinero posible. ¿Cómo? Piénsalo, Elena. Si Roberto hubiera pedido el divorcio sin tener otra mujer, habría parecido una crisis de mediana edad, y los jueces tienden a ser más duros con esos hombres. Pero si tenía una relación verdadera con una mujer más joven y exitosa, podía argumentar que había encontrado el amor real y que merecía comenzar una nueva vida. Elena se dio cuenta de que Sofía tenía razón. Roberto había orquestado todo cuidadosamente, incluyendo usar a Sofía como parte de su estrategia legal. Además, continuó Sofía, me pidió que testificara sobre cómo tú supuestamente no entendías sus negocios, sobre cómo él necesitaba libertad para ser exitoso. Me estaba usando para construir un caso en su contra. ¿Y tú estabas dispuesta a hacerlo? Sofía se sonrojó. Sí, porque creí en él, porque pensé que éramos un equipo contra el mundo. Pero ahora me doy cuenta de que yo era solo otra herramienta en su arsenal. Elena bebió su café, pensando en todo lo que había escuchado. Sofía, ¿estos documentos que encontraste podrían ayudar en mi caso de divorcio? Absolutamente, pero también podrían meterte en problemas por asociación con evasión fiscal, dependiendo de lo que sepas o no sepas. Sofía se inclinó hacia adelante. Elena, necesito preguntarte algo importante. Durante tu matrimonio, ¿alguna vez firmaste documentos que no entendías completamente? Elena sintió un escalofrío. Muchas veces. Roberto siempre me decía que eran documentos rutinarios, renovaciones de seguros, documentos bancarios, formularios de impuestos. Yo confiaba en él completamente. ¿Alguna vez firmaste algo relacionado con empresas o inversiones? Elena trató de recordar. Posiblemente. Roberto me hacía firmar muchos papeles sin explicarme completamente qué eran. Decía que era más eficiente así,
que él se encargaría de los detalles complicados. Sofía se veía preocupada. Elena, es posible que te haya hecho firmar documentos que te convirtieran en socia de algunas de sus empresas fantasma. Eso podría hacer que fueras legalmente responsable por sus actividades. Elena sintió que el pánico comenzaba a apoderarse de ella. ¿Qué significa eso? Significa que podrías enfrentar cargos fiscales junto con Roberto, a menos que puedas probar que no sabías lo que estabas firmando. Elena se dio cuenta de que incluso en este momento de aparente victoria, Roberto había encontrado una manera de ponerla en peligro. ¿Qué puedo hacer? Necesitas un abogado fiscal, no solo un abogado de divorcio. Y necesitas estos documentos para mostrar que Roberto ocultó información tanto de ti como de las autoridades. Sofía empujó la carpeta hacia Elena. Toma esto. Es evidencia de que Roberto te mintió sobre sus finanzas durante años. Elena aceptó la carpeta con manos temblorosas. Sofía, ¿por qué me estás dando esto? Podrías quedarte callada y seguir con tu vida. Porque me di cuenta de algo importante ayer, respondió Sofía. Roberto no solo te destruyó a ti, también me destruyó a mí. Me hizo creer que era especial mientras me usaba. Me hizo sentir superior a ti mientras planeaba hacer exactamente lo mismo conmigo. Ambas somos víctimas de su manipulación. Elena miró a la joven mujer sentada frente a ella, viendo por primera vez no a la enemiga que había imaginado, sino a otra víctima de los engaños de Roberto. Además, continuó Sofía, creo que mereces saber la verdad completa sobre el hombre con quien estuviste casada. No eras una esposa ignorante que no entendía los negocios. Eras una esposa que confiaba en su marido, y él abusó de esa confianza de la manera más horrible posible. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos. Durante meses había dudado de sí misma, preguntándose si realmente había sido tan ciega, tan inútil como Roberto la había hecho sentir. Sofía, hay algo que necesito preguntarte. Dime, ¿Roberto alguna vez habló de nuestros hijos? Sofía dudó antes de responder. Sí, pero no de la manera que esperarías. ¿Qué quieres decir? Roberto veía a Diego y Camila principalmente como gastos. Se quejaba constantemente de los costos de sus escuelas, sus actividades, su ropa. Decía que cuando el divorcio estuviera finalizado tendría que pagar pensión alimenticia, y que eso limitaría su capacidad de hacer nuevas inversiones. Elena sintió que la ira crecía en su pecho. ¿Hablaba de ellos como gastos comerciales? Básicamente sí, y me dijo que una vez que cumplieran 18 años, él sería libre de todas las obligaciones financieras relacionadas con su vida anterior. Elena se cubrió la cara con las manos. Sus propios hijos eran vistos por su padre como obstáculos para su libertad financiera. Elena, dijo Sofía suavemente, hay algo más que creo que debes saber. Elena levantó la mirada. Roberto ha estado planeando mudarse fuera de México una vez que el divorcio esté finalizado. Tiene propiedades en Miami, y aparentemente ha estado explorando opciones para trasladar su residencia fiscal allí, para evitar pagar pensión alimenticia y para evitar las obligaciones fiscales mexicanas. Básicamente, planeaba desaparecer de su vida anterior completamente. Elena se sintió abrumada por la magnitud de la traición. Roberto no solo había planeado abandonarla, sino también a sus propios hijos. Había orquestado una estrategia elaborada para escapar de todas sus responsabilidades familiares y financieras. Sofía, dijo Elena después de un largo silencio, ¿qué vas a hacer ahora? Voy a mudarme de vuelta con mis padres en Guadalajara. Voy a buscar trabajo lejos de Roberto, y voy a tratar de reconstruir mi vida sin él. Sofía hizo una pausa. ¿Y tú? Elena miró la carpeta de documentos que Sofía le había dado. Voy a luchar. Voy a usar esta información para proteger a mis hijos y para asegurarme de que Roberto enfrente las consecuencias de lo que ha hecho. ¿No tienes miedo de la investigación fiscal? Tengo miedo, admitió Elena. Pero también estoy cansada de tener miedo. Durante 18 años tuve miedo de cuestionar a Roberto, miedo de parecer estúpida, miedo de causar problemas. Ese miedo me mantuvo en la ignorancia mientras él planeaba destruir mi vida. Elena se levantó de la mesa, sintiéndose más determinada de lo que se había sentido en años. Sofía,
¿Puedo preguntarte algo más? Por supuesto. ¿Te arrepientes de haber tenido la relación con Roberto? Sofía consideró la pregunta cuidadosamente. Me arrepiento de haber causado dolor a tu familia. Me arrepiento de haber sido tan ingenua. Pero no me arrepiento de haber descubierto quién es realmente Roberto antes de casarme con él. Elena asintió. Gracias por esto, dijo, levantando la carpeta. Y Sofía, espero que encuentres a alguien que realmente te valore. Gracias, Elena, y espero que obtengas la justicia que mereces. Mientras Elena conducía a casa esa noche, su mente procesaba todo lo que había aprendido. Roberto no era simplemente un marido infiel. Era un criminal sofisticado que había usado a su familia como cobertura para actividades ilegales. Había manipulado no solo a Elena, sino también a Sofía, y había planeado abandonar a sus propios hijos una vez que ya no fuera legalmente obligatorio mantenerlos. Pero Elena también se dio cuenta de algo más. Ya no era la mujer vulnerable y confundida que había sido al inicio del proceso de divorcio. Se había vuelto más fuerte, más inteligente, más capaz. Y ahora tenía las herramientas para luchar de verdad. Al día siguiente, Elena se reunió con el licenciado Morales y también contrató a un abogado fiscal especializado en evasión de impuestos. Juntos revisaron todos los documentos que Sofía había proporcionado. Elena, dijo el licenciado Morales después de revisar todo, esto cambia completamente su caso. Roberto no solo ocultó activos, cometió fraude fiscal a gran escala. Y es posible que usted pueda argumentar que fue víctima de ese fraude también. ¿Qué significa eso prácticamente? Significa que Roberto probablemente enfrentará cargos criminales serios. Pero también significa que usted tiene derecho a una porción mucho mayor de los activos matrimoniales de lo que él había declarado inicialmente. El abogado fiscal, licenciado Hernández, añadió: Señora Vázquez, basándome en estos documentos, creo que Roberto ha evadido impuestos por varios millones de pesos durante los últimos 5 años. Las multas y intereses por esa evasión podrían ser enormes. ¿Y yo? Usted parece haber sido una víctima de su fraude, no una coconspiradora. Especialmente si podemos demostrar que él deliberadamente la mantuvo en la ignorancia sobre sus actividades financieras. Una semana después, Elena se encontraba nuevamente en el juzgado, pero esta vez la situación era completamente diferente. Roberto llegó acompañado no solo de su abogado de divorcio, sino también de un abogado criminalista. Se veía demacrado, como si hubiera perdido peso durante la semana, y su traje caro no podía ocultar la desesperación en sus ojos. Sofía no estaba presente, pero Elena sabía que había dado una declaración detallada a las autoridades fiscales sobre todo lo que había descubierto en la computadora de Roberto. Su señoría, comenzó el licenciado Morales, mi clienta ha proporcionado evidencia adicional significativa que demuestra el alcance de la ocultación de activos por parte del señor Herrera. Elena observó mientras su abogado presentaba los documentos que Sofía había encontrado. Vio cómo Roberto se hundía progresivamente en su silla mientras se revelaba la magnitud de sus actividades ilegales. Y así termina la increíble historia de Elena, una mujer que demostró que la verdad siempre sale a la luz y que nunca es demasiado tarde para luchar por la justicia que merecemos. ¿Qué les pareció esta transformación? ¿Esperaban que Roberto tuviera tantos secretos ocultos? ¿Y qué opinan de la decisión de Sofía de ayudar a Elena al final? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y teorías. Si esta historia los emocionó tanto como a mí, no olviden darle like al video y suscribirse al canal para más historias impactantes como esta. Nos vemos en el próximo video con una nueva historia que los dejará sin palabras.